Bueno, este capítulo lo vamos a titular Nacional Corporativismo contra Internacional Corporativismo. Y es que desdichadamente las confusiones son enormes. No hay manera de llevar a la razón del ciudadano normal que no tuvo otras vivencias en su vida lo que realmente estamos presenciando. El comunismo soviético y la estructura esta de poder completamente estatizado en algún momento quebró. Las razones de la quiebra, con independencia de cualquier forma de propaganda que se puede establecer, aún para mí, voy a confesarles, no queda clara desde el punto de vista de la dinámica, porque bueno, si hay empresa estatal, muchas veces las empresas estatales eran mucho menores que las grandes empresas globales de hoy día, que sí se manejan adecuadamente y supuestamente productivamente. Así es que esto de que por aquí esto no funcionaba y por ahí esto no funcionaba, no sé, no hay forma de que pueda decir doctrinas económicas se sobran, ideas económicas se sobran, pero la economía y las doctrinas económicas todas están entre comillas porque todas sirven a alguna causa específica. Realmente plantearse que eso son ciencias más allá de un punto es un cuento con independencia de que tiene cierto contenido científico todas ellas, pero la tendencia se le ve más que por debajo del refajo. Entonces intentemos comprender lo que se llama corporativismo. Fue el sistema de la fusión del poder político con el gran capital industrial. Es decir, en lugar de en el comunismo la intervención y la estatización de todas las cosas, que bueno, termina, vuelvo a repetir, al menos en apariencia, en un fracaso total, aunque también hay criterios alrededor de si es manejable o no es manejable determinado nivel de planificación, que por cierto todos estos sistemas corporativistas del siglo pasado lo usaron y le dio aparentemente bastante buen resultado. Digo aparentemente porque bueno, hay también opiniones acerca de que una parte de lo que aparentemente fue logros en Alemania no fueron tales como se dice. Pero bueno, en fin, como quiera que sea, fue una sociedad que estaba en ruinas y se logró remilitarizar hasta el punto de aspirar al dominio mundial nuevamente. Es decir, un país con una exigua cantidad de millones de habitantes para los términos actuales, ¿no? En que se consigue prácticamente 3 ciudades grandes del mundo tienen tanta población como lo tenía la Alemania de aquel entonces. Unos 70 millones, 80 millones de habitantes creo que tenía Alemania en aquel entonces. Y que se lanzaran a la conquista del mundo quiere decir que la confianza tanto en su capacidad productiva como su tecnología, como en todos los ajustes que habían hecho para lograr la logística necesaria para una guerra de esa envergadura, era formidable, ¿no? No se puede negar. Y entonces esto ha pasado a ser como la contrapartida de el mundo estatizado completamente, donde todo, vuelvo a repetir, de una forma u otra se paraliza. Y vuelvo a repetir otra vez, no sé si es intrínseco el problema o ha sido deliberado o ha sido de formaciones que se producen siempre en todos estos sistemas donde en definitiva la camarilla que se asiente en el poder se convierte en dictadura, se enquista y lo que le conviene es el jueguito este de mantener controlado todo para no perder ni una gota de poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que un sistema de economía estatal, no sé realmente hasta dónde pueda llegar a ser posible, no con la planificación exagerada que lo tenían esos sistemas, sino con cierta holgura. Y esto más o menos es lo que logra el corporativismo. El corporativismo pretende cierto bastante control de la actividad económica, pero dejando la empresa en manos de privados, es decir, de gente que se hace completamente responsable de lo que está haciendo su empresa. Y bueno, por los intereses que crea eso, pues claro está que la productividad aumenta y toda una serie de características positivas de la empresa privada
pues logran dejarse ver. En fin, que no nos podemos cerrar a la idea de que el corporativismo es lo que después se vio, que si una guerra mundial, que si una guerra atroz, que si campo de concentración, no, era un sistema social, donde permanecía la empresa privada, pero gobernada desde arriba por el Estado, o orientada por el Estado, o planificada su producción por el Estado. Y a través del Estado recibían contratos, etcétera, etcétera. De una forma u otra, esto mismo es lo que se está viendo hoy en la gran empresa mundial. De una forma o de otra. No quepa ninguna duda que esto no es diferente en nada. Entonces estamos hablando de corporativismo nacional, que serían los nacionalsocialismos, etcétera, etcétera, que vimos. Y algo más que los nacionalsocialismos, que sí están bien disimulados, incluso dentro de sistemas democráticos. Pero está claro que lo que hay hoy día es una confluencia entre el poder privado y el poder político de las naciones. En los casos extremos como China, es capitalismo monopolista de Estado, que es en directo lo que tenía el fascismo. En directo lo que había en fascismo en los regímenes de Hitler y Mussolini. En directo, no nada que parecido, que esto, no. El nombrecito de comunista y eso es un adorno. Lo que hay es eso específicamente. Y bueno, en otros países, distintas variantes de eso mismo. Por ejemplo, en la Rusia se ve un sistema centralizado, bien centralizado, bastante dictatorial, pero que simula el jueguito de la democracia. Y en los países occidentales, donde parecía que la democracia estaba primando todavía, bueno, ya hemos visto con esto de las elecciones de Donald Trump, donde es que ha quedado todos los recursos que se suponían que eran, es decir, todos los atributos que se suponía que tenía esa democracia, y se ha jugado con esto a la cara de todo el mundo en este momento. Así pues, en estas naciones democráticas también vamos viendo la asociación del capital y los poderes políticos de una forma clarita. Es decir, no hay los grandes grupos de poder financiero haciendo el juego directo, en este caso de la política, y a la vista de todos, porque no pudieron ocultar lo que estaba pasando, y es lo que yo siempre he insistido que es el gran mérito de Donald Trump. Es decir, precisamente haber desvelado que todo esto estaba sucediendo, pues de esto no se da cuenta nadie realmente, o muy poca gente. Así pues, no importa cómo se miren las cosas, tenemos un corporativismo nacionalista en este momento y los aspirantes al corporativismo internacionalista, que son esas grandes super transnacionales que quieren generar un gobierno mundial. Es decir, el mismo pacto político-económico entre la política y la industria, pero a escala global. Entonces, no es una cosa diferente, es exactamente lo mismo que los corporativismos nacionalistas, pero a escala internacional con un solo gobierno mundial y con la pandilla de empresarios asociados a ese poder político universal. No nos llamemos engaño, en este momento prácticamente lo que hay en el mundo es, en todas partes donde uno mire, es fascismo, con mayor o menor grado de disfraz, pero fascismo. E incluso vuelvo a repetir, en estos países que hasta ahora se sustentaban sobre bases de separación de poderes, etcétera, etcétera, no sé qué explicación se le va a dar a estas separaciones de poderes con lo que ha sucedido en Estados Unidos. Realmente yo no estoy en condiciones de ver el futuro, no tengo bola de cristal, pero no veo ninguna claridad alrededor de qué se pueda decir sobre esta estructura de poder, que no sea esto que yo estoy diciendo, a partir de que todo este sistema de separación de poderes ha quedado a la vista del público que no ha funcionado adecuadamente y que por detrás están las grandes transnacionales y los grandes sectores políticos coaligados resolviendo a su manera el problema y a espaldas de los pueblos y a espaldas de la voluntad de los pueblos. Así pues, ¿qué tenemos? En mi opinión ya tenemos fascismo en todo el mundo. Eso es lo único que puedo decir.
Y todo esto de fascismo y que tú eres fascista, y que eres, bueno, olvídense eso es propaganda pura. El fascismo es una estructura de poder y esa estructura de poder de una manera o de otra se está cumpliendo ya en todas partes. En todas partes. Es mi visión del problema. No importa cuánto se disimule la situación, ya yo no veo en el mundo otra cosa que estructuras fascistoides o fascistas, tengan el nombre que tengan, de la forma en que se disfracen, etcétera, etcétera. Sí sigue habiendo dos contradicciones, los fascismos nacionalistas contra el fascismo internacional de la globalización. Pero la estructuración es la misma, es decir, poder político coaligado con las grandes empresas industriales, y eso es corporativismo. Ese corporativismo que también aparece en China de la misma forma, llamándose comunismo, que en Rusia no quieren saber ni, no se le da nombre, pero bueno, se le puede decir putinismo, lo que se quiera, pero es lo mismo. Y en las sociedades occidentales está mejor disfrazado todavía con una cierta careta, pero ya con esto que pasó en Estados Unidos, no hay forma de ver esto de otra forma que no sea lo mismo con otro colorete. Y bueno, los dejo para no consumir completamente mi tiempo y que no me tumbe el video en YouTube.